Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos mis amigos el día de hoy? Miércoles que te quiero, miércoles aquí nuevamente en una emisión más de Jerez, Dientes y Vida, aquí desde las instalaciones de Núcleo, en el Parque Querétaro 2000 en Querétaro. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de www.xri, di la neta, y por eso estamos abriendo aquí un programa más. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Facebook en vivo, como lo estamos haciendo ahorita. Y por supuesto, este programa también queda grabado en tu Robert Inglés. ¿Cómo estás, Irving? ¿Qué dices? Buenos días. Muy buenos y fríos días, Roberto. No tanto, ¿sí? Pues un poco, ¿no? Yo siento un poquito de frío. ¿Será que había estado encerrado ahorita durante el transcurso La del noche. amanecer? Ok, trabajando, di. Sí, exactamente. Hijo de la madre. Un poquito encerrado, pero ahorita ya que salí, pues sí me sentí un poco de frío. Pero pues si eres de Amealco, cabrón, y en Amealco caen pingüinos del cielo. Bueno, sí, pero es que como que en cada región el frío es diferente y se siente de distinta forma, ¿no? Ok. Pero bueno, estamos aquí como todos los miércoles, Roberto, pues nuevamente calentando las espátulas y hoy pues no es para menos, ¿no? Ok, ahora vamos a calentar los asientos, cabrón. Pues sí, sí, en lo que a hoy nos compete, hoy vamos a calentar los asientos y un poco más, ¿no? Y sí, a ver, pues vamos a entrar en materia. Mi queridísimo hermano Javier Rodríguez, ¿cómo te tengo que llamar? Fisioterapeuta, terapeuta. ¿Qué tal? Preséntate, amigo, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buen día. Gracias por la invitación. Pues siempre ha habido un poquito de confusión con este término porque algunos nos dicen médicos, no somos médicos. Es correcto. Algunos nos dicen fisioterapistas, no somos pistas de aterrizaje para sí. Ok. Siempre hay un poquito de confusión porque el término en inglés, cuando se traduce al español, pues se piensa en ese concepto, ¿no? Fisioterapista, pero en realidad se pueden referir a nosotros como terapeutas físicos o fisioterapeutas, ¿no? Es como el término correcto, por así decirlo, para llamarle al profesional de la salud. A mí como que eso no me gusta mucho, entonces casi siempre mis pacientes me llaman por mi nombre y así Javier. nos dirigimos. Pero sí es correcto que te digan fisioterapista o No, más bien sería fisioterapeuta. fisioterapeuta. Más bien. Sí, ese es el término como correcto, por así decirlo, ¿no? Excelente. Sí. Oye, esto me hizo recordar que hace algunos ayeres en Morelia había un señor, digo, no, perdón la No, comparación, sí. Perdón la comparación, pero había un señor que sobaba. Ok. Entonces, bueno, yo tengo ese contacto con la fisioterapia por el señor que Okay, nos sí, daba claro. más, bueno, no eran masajes, la verdad es que ibas a que te sobaran porque traías algún desmadre en el cuerpo, ¿no? Sí. Alguna complicación, entonces, pero bueno, antes de entrar como en materia, ¿y tú qué onda, amigo? ¿Qué tienes que ver aquí con esto? Es una pregunta, pero Sí. antes dime, pues, ¿cómo iniciaste en esto de la fisioterapia? O sea, cuéntanos un poquito de quién es Javier. Fíjate, fue bien curioso porque yo en realidad no quería estudiar fisioterapia, no era como mi objetivo saliendo de la preparatoria. En realidad yo incluso me había ido al colegio militar para tratar de estudiar la profesional en el colegio militar. Y pues en todo este proceso de los exámenes físicos y toda esa cuestión, de pronto me descubrieron un problema que tengo en mi ojo izquierdo, que se llama ambliopía, que de plano es que no ves ni de lejos ni de cerca, ¿no? O sea, tiene que ver con una cuestión de una malformación del ojo, de tal forma que ya no se conecta bien el nervio óptico y entonces puedes percibir un poquito de luz, pero no se modifica esa información neurológica y entonces no ves nada, ¿no? Solamente percibes colores. Entonces, por esa situación me echaron para atrás en el proceso de ingreso al colegio militar y ya tuve que regresar aquí a Querétaro sin un objetivo, ¿no? Porque pues mi idea era totalmente ir hacia allá. Claro. Y ya cuando llegué aquí, pues ya era más o menos finales de agosto, principios de septiembre, prácticamente todas las universidades habían ya empezado el ciclo. Y pues yo había dicho, pues ya, ni modo, ¿no? Me voy a tener que esperar un año para después ver qué es lo que voy a estudiar. Y de pronto me llamaron de una universidad
y me dijeron que me había ganado una beca, que si me interesaba que pudiera ir a revisar las instalaciones y ver qué era lo que me podían ofrecer. Y estaba la licenciatura en terapia física. La verdad es que yo desconocía mucho de ello. En alguna ocasión llegué a tomar rehabilitación por un problema de columna, pero pues hasta ahí nada más. En realidad nunca había tenido un contacto más cercano a ello. Y pues ahí entre muchas cosas que se fueron dando, de pronto al día siguiente hice mi examen, al día siguiente me dicen sí quedaste, tienes que pagar, y al día siguiente empezábamos clases, ¿no? De volada. Sí, ¿no? sí, fue todo muy rápido. Y yo dije, bueno, pues mientras vamos a estudiar esto y vamos viendo si me gusta, y si no me gusta, pues ya nos salimos y veremos hacia dónde nos vamos. Pero de pronto ya cuando pude llegar a mis prácticas profesionales fue cuando pues vi que esto sí era lo que me gustaba, ¿no? Ok. Porque en primera instancia el punto era tratar de estudiar o enfermería o medicina. Entonces iba como por ese lado por el cual quería irme al colegio militar. Y ya Excelente. cuando encontré la práctica profesional de fisioterapeuta, pues ya vi que era algo que realmente sí me llenaba, y ahí fue donde terminé quedando, y así fue como me gradué de la carrera. Y antes de esta, digamos, elección, que porque, o sea, preveo que es como casi por casualidad, Sí. obviamente por lo que nos estás Totalmente. platicando, pero tú eres queretano Sí. y aquí has vivido, me imagino, Todo el toda tiempo, la vida. sí, toda mi vida. ¿Y quién era Javier, aquel Javier, de chiquillo? Por la risa ya entiendo que fuiste un desmadre, ¿no? Fíjate que no, siempre fue bien disciplinado. La verdad es que tuve un papá que siempre estuvo bien atrás de mí, ¿no? Todo el tiempo. Al principio uno de chico dice, híjole, mis papás no me quieren, ¿no? Porque siempre me traen en friega y me regañan. Pero ya después ves el resultado de toda esa presión familiar, ¿no? Y eso me ha llevado a siempre ser muy disciplinado. Incluso, fíjate, antes de estudiar la universidad, yo bailé mucho tiempo folclore para una compañía de folclore. Y estuve prácticamente 17 años bailando. Casi desde que empecé la primaria, entré a esa compañía de baile y pues descubrí que era algo que me gustaba, ¿no? Mucho, la verdad es que mucho. Al principio yo decía, bueno, eso del baile como para qué, ¿no? Ya sabe que uno tiene de pronto algunas ideas así medio machistas y raras. Pero ya se te quitó, ¿no? Sí, okay. Totalmente, ¿no? Y empecé a bailar y estuve ahí mucho tiempo, y eso me orilló mucho a ser más perceptivo con estas cuestiones del arte, ¿sabes? Okay. Incluso mi idea en un punto llegó a ser estudiar la licenciatura en danza folclórica, que estaba en la Universidad de Colima y en la Universidad de Guerrero. Mi papá es de Zihuatanejo. Ah, ya. Entonces, pues yo decía, no, pues a lo mejor y puedo buscar por allá alguna licenciatura que tenga que ver con la danza, y mi idea era como clavarme en esta cuestión del arte. Pero también de pronto como que mi papá no es muy afín a esas cosas. Ya me imagino. Y empezó como, es que no, eso no te va a dejar, y ya saben todas esas cuestiones que de pronto se piensan del arte. Sí. Y pues sí, como que esa espinita se quedó bien clavada, y dije, bueno, pues sí, no es una opción, ¿no? Y ya fue cuando empecé a tratar de decidirme por alguna otra profesión. En la preparatoria tuve un maestro que me daba psicología, que yo creo que de las mejores cosas que pude haber hecho en esa materia fue un estudio de orientación educativa, que tenía que ver con esta cuestión de, chicos, salgan a investigar universidades, propuestas, estudien qué profesiones son las que mejor se pagan, qué profesiones son las que a lo mejor hacen al profesionista más feliz. Y entre todo este estudio que empezamos a realizar en la preparatoria, pues de pronto salía tu perfil, ¿no? Hacia dónde podías ir orientado de acuerdo a tus gustos, tus preferencias y toda esta situación. Y ya me salía a mí mucho esta cuestión del área de la salud, ¿no? Que podría ser cualquier cosa, nutrición, enfermería, medicina, muchas otras cosas. Y ya como que uno cuando habla del área de la salud, pues normalmente siempre se viene la medicina y la enfermería, y a lo mejor la odontología. ¿no? Sí, exacto, claro, que es como lo que está más álgido en ese momento. Y pues el punto era alguna de ellas, ¿no? Y por eso quería irme para allá, para el colegio militar, porque me gustaba mucho la disciplina. Ya la verdad es que ahorita no soy tan disciplinado, lo he perdido, malamente lo he perdido, pero me gustaba mucho en ese entonces, tanto por el baile como por la disciplina que de pronto papá inculcaba en casa, ¿no? ¿Y sigues bailando o ya no? No, ya lo tuve que dejar porque pues por la universidad ya no me daba tiempo.
el maestro era muy exigente y tenías que cumplir con muchas cosas que de pronto ya o era la danza o era la universidad. Claro. Entonces, pues ahí fue donde se tuvo que decidir y terminé dejándolo. Prácticamente como a la mitad de la universidad lo tuve que dejar. Oye, siempre, bueno, estamos escuchando que siempre has tenido como ese contacto académico en todo momento en la trayectoria de tu vida, ¿no? Sí. Por lo cual también sabemos que, no sé si actualmente o tú tienes algo que ver con la pedagogía, con la enseñanza en Sí. ese ramo académico, ¿no? ¿Nos podrías como platicar un poco de ese aspecto de tu vida? También fue bien raro, fíjate, porque yo en la universidad llevaba una materia que se llamaba docencia, ¿no? Y yo decía, como, pues, ¿para qué nos enseñan a nosotros docencia si nosotros vamos a estar en el consultorio con el paciente y toda esta cuestión? Y pues sí, la verdad, malamente, pues sobrellevaba la materia, ¿no? Era así como, sí, actividades las hacía, pero no le prestaba mucha atención. Saliendo de mi servicio social, que por cierto lo realicé allá en Amialco, en el hospital, ahí en el CESA Amialco, ahí realicé mi servicio social. Una vez saliendo de ahí del servicio, me contrató uno de mis maestros de la universidad en su clínica para empezar ahí a foguearme, trabajar y toda esa cuestión. ¿Pero ya tenía miras hacia ti o por qué por qué crees que te eligió a ti? Mira, yo creo que fueron como cuestiones de la vida, porque resultó que el administrador de ese hospital ahí en Amialco es el papá de mi maestro, ¿no? Entonces, él le hablaba mucho de mí a mi maestro y de pronto mi maestro me contactó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya me enteré que andas por allá en Amialco, que no sé qué. Pues ahí cuando termines tu servicio me avisas y a lo mejor podemos ver alguna cuestión laboral que te interese y ya vemos, ¿no? Y así fue cuando terminé el servicio, nos pusimos en contacto y fue cuando salió por ahí la oportunidad de trabajar con él. Él es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, sobre todo en enfermería. Él se dedica mucho a esta cuestión de la investigación. Entonces, él de pronto, pues por algunas cuestiones, algunas actividades, no podía llegar a dar clase y pues era así como, pues te tengo a ti, ¿no? Pues órale, súpleme y aviéntate la actividad y ve a dar clase y todo eso. Y de pronto encontré que también era una cuestión que me llenaba mucho. El poder compartir como este conocimiento de fisioterapia con los estudiantes, que en ese entonces pues no tenía nada, ¿no? Y a lo mejor ahorita tampoco no soy el más experto, pero al menos lo poco que sé, me gusta compartirlo con los chicos, ¿no? O sea, en la actualidad das Soy docente de la clases, licenciatura. Entonces como que, ¿para qué te servía esa materia? Sí, ¿verdad? Sí, Las vueltas que da la vida, ¿no? Exactamente, porque yo ya después cuando me pedían, por ejemplo, las planeaciones, ¿no? Oiga, maestro, sus planeaciones, yo decía, ¿qué es eso? Claro. Y tengo un muy buen amigo que es maestro, él sí es docente de profesión. Ok. Y en las noches era de, oye, ¿sabes qué? Voy a tu casa y me echas la mano con lo de la planeación, me explicas conceptos, me explicas todo lo que puedas. Y así fue medio aprendiendo de toda esa cuestión administrativa, ¿no? Que es meramente administrativa de la docencia. Claro, sí. Y luego ya de pronto se me fueron abriendo por ahí oportunidades. Empecé primero dando clases en una universidad particular allá en el municipio de Ezequiel Montes, ¿no? Entonces los fines de semana me tenía que ir allá y luego regresar. Y luego ya después me permitieron empezar a dar clases aquí en la Universidad de Durango, es una universidad privada, que está justamente aquí abajito del Hospital del Teletón. Okay, empecé a dar clases para la licenciatura de fisioterapia. Después ya pude meter mis papeles a la Unitec y empecé a dar clases en la licenciatura de enfermería y de fisioterapia. Actualmente sigo también en la de Durango y en la Unitec, y hace poquito me contrataron aquí en la Anáhuac también para empezar la cuestión de la docencia en la licenciatura. ¿Y a qué horas das terapias, Fernando? Pues en los horarios que quedan. Sí, no cabe duda que en cualquier profesión estamos como en la búsqueda de la disposición del tiempo para hacer lo que se nos antoje hacer. Sí, claro. En cualquiera, sí. O sea, me imagino que también, o sea, Javier se encuentra también en esa situación, ¿no? Y cómo la sobrellevas, cómo las sopesas en tu vida diaria. Es bien difícil, fíjate que sí es bien difícil porque luego me dicen, oye, pues hazte promoción, oye, hazte una página de Facebook de tu consultorio, claro. Oye, hazte unas tarjetitas, ¿no? Al principio sí tenía muchas ganas de hacerlo,
Pero la verdad es que ahorita digo, no puedo darme mucha publicidad porque si de pronto me marcan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Vi tu publicidad de que eres fisio, quiero que me des una consulta y de pronto que yo diga, ¿sabes qué? Pues no puedo porque ya no tengo tiempo. Claro. No me gusta como esa cuestión de negar el servicio. Claro. Entonces, digo, no, pues ya mejor ahí como entre voces, ¿no? Ya ven que la gente se va recomendando por ahí. Totalmente. Entonces, los pacientes que atiendo, pues prácticamente son puras recomendaciones que van saliendo. Y es difícil porque, pues sí, es como horarios bien específicos y aparte horarios bien complejos porque te puedo atender a las 2 de la tarde, te puedo atender a las 3 de la tarde cuando probablemente la persona pues está laborando, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces, a veces me adapto, a veces termino dando consulta hasta las 10 de la noche, ¿no? Yo termino a las 11 y media de la noche. Porque, pues digo, pues si no los acomodo todos a final del día, porque termino de dar clases a veces a las 8 de la noche y ahí es donde empiezo a dar consulta apenas. Claro. Javier, ¿tú crees o tú consideras que menos es más? Sí, totalmente. Por lo menos en la cuestión de la terapia física, sí, tengo algunos conocidos que de pronto es así como, tengo 10 pacientes, tengo 11 pacientes al día. Y yo digo, ay caray, pues ¿de cuánto les das la terapia, no? Para en realidad poder ver 11 personas. Y de pronto te das cuenta que son terapias, pues a veces ya bien mecanizadas, o sea, te acuestas, te pongo tu compresita, tus toquecitos, tu aparatito, y si queda tiempo hacemos ejercicio, y si bien nos va, y si no, doy los ejercicios y tú los haces en tu casa. Claro. Yo no soy mucho de eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mis sesiones normalmente siempre digo que es de 1 hora, ¿no? La consulta o la terapia. Pero hay veces que me llevo con un paciente 1 hora y media, 2 horas, dependiendo la necesidad, porque el tratamiento es en base a lo que necesita el paciente, no a lo que tú ya tienes como sistematizado, mecanizado de tratar a un paciente. Entonces, yo por ejemplo a veces atenderé 5 pacientes al día y yo con eso digo, ya es suficiente. Porque también de pronto uno empieza a generar fatiga corporal y entonces uno mismo empieza con los problemas de la columna, de las articulaciones, cuestiones musculares y ya cuando tú estás mal, pues no puedes atender, ¿no? O sea, yo siempre he sido de la idea de que si tú estás mal, pues no puedes atender porque ¿cuál es el ejemplo que le vas a dar al paciente? Así es, y por ejemplo, no es, me imagino que, bueno, obviamente utilizas las manos, por supuesto, para dar el masaje. No es cansado, no terminas así como, ay, cabrón. Es maña también, ¿no? Ya después es maña, porque al principio sí es mucha fuerza bruta, ¿no? Y entonces uno está con la idea de que entre más fuerte presiones, mejor. Pero ya después te encuentras que de pronto esa fuerza la puedes suplir con la inteligencia y entonces empezar a trabajar pues con tu propio peso corporal, empezar a hacer incluso uso del peso corporal del paciente para poder manipular con mayor facilidad. Y eso te permite pues cuidarte más a ti. Decía mi papá, más vale maña que fuerza, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Sí, en la terapia física tenía compañeras bien chaparritas, ¿no? Que agarraban pacientes bien grandotes y los movían y sin problema, ¿no? Porque en realidad pues tenía que ver mucho con esta cuestión de la maña. ¿Y por qué? A ver, otra pregunta, es que a mí me han dado masaje y les miento su madre. Acá. ¿Pero por qué? ¿Por los lastimados? Pues no, es que no, bueno, no es que te lastimen, lo que pasa es que, y ahí va la pregunta, o sea, te aprietan en ciertos puntos o nódulos, como le llaman, no sé, eso que ahorita que no lo expliqué, y duele bien cabrón, o sea, así que hasta ganas de llorar. O sea, ¿qué? ¿Ahí por qué? ¿O cómo es esto? ¿Por qué hacen eso? Porque también me imagino que hay mucha gente que por supuesto que no quiere ir a una terapia porque les duele o porque lo lastiman según ellos, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues no van a este tipo de terapias porque dicen, me trata bien mal y me duele un chingo. Mejor no voy. A ver, ¿qué onda ahí? Hay dos cuestiones. Hay muchos fisioterapeutas que piensan que la terapia no debe ser dolorosa, ¿no? Porque no debes de incomodar al paciente y que si duele pues es porque estás lastimando. Lo que habría que saber es que todo proceso de rehabilitación es sumamente doloroso porque estás rehabilitando a una persona que tiene un problema físico, ¿no? Entonces el problema por sí mismo probablemente ya genera dolor. Y entonces como vas a manipular y tienes que apretar y tienes que jalar las articulaciones, traccionar, comprimir, pues seguro va a doler más, ¿no? Claro. Entonces, el dolor es parte del proceso de la rehabilitación del paciente. ¿Y por qué duele cuando presionan ciertos puntos musculares? Eso se le conoce en el área como de terapia, se le conoce como puntos gatillo, ¿no? El punto gatillo es un nódulo pequeño en una fibra muscular. Un músculo puede estar compuesto por cientos de fibras.
Entonces, solamente en una fibra se presenta un pequeño nódulo, como si fuera una especie de chichoncito, ¿no? Por así decirlo. Y eso se da porque de pronto el músculo, por las sobrecargas, las malas posturas, los movimientos repetitivos, empieza a tener problemas de circulación. Y esos problemas de circulación empiezan a afectar a la neurona que desencadena la contracción muscular. Y entonces se genera un proceso neurodeficiente donde el nervio todo el tiempo está mandando impulsos, como si nosotros lo hiciéramos de forma consciente. Entonces todo el tiempo el paciente está apretado. Está tenso. Exacto. ¿Se inflama también? Sí, lo que sucede es que como todo el tiempo se mantiene contraída la fibra, entonces empieza a perder oxigenación. Y la célula empieza a morir. Y esa destrucción celular pues genera un proceso inflamatorio. Exacto. Y la inflamación pues termina activando terminaciones nerviosas del dolor. Entonces, esos puntos gatillo incluso pueden doler sin que tú te estés presionando. Claro, ¿no? Claro. Y cuando llegan y lo presionan, pues te duele el triple. Es muy doloroso. Que esa es otra, ¿no? Que por ejemplo pasa como con los dentistas. Vamos al dentista cuando ya nos duele. Exacto. Entonces queremos y decimos, pinche doctor, me lastimó bien feo. No es un buen doctor, bla, bla, bla. Pero ya llevamos nosotros el problema. Claro. Entonces llegamos con el doctor, con el dentista, y pues obvio que nos va a seguir doliendo porque ya llevamos un proceso malo, ¿no? Entonces me imagino que contigo es la misma. Lo mismo. Van cuando ya tenemos un problema. Totalmente. ¿No? Que ya nos duele, que ya traemos arrastrando algo y entonces ya queremos que nos solucionen todo sin dolor, ¿no? Yo siempre he dicho que una terapia que no duele es porque no está haciendo efecto. Porque probablemente nada más te están ahí medio acariciando superficialmente y pues eso no es funcional, ¿no? O sea, te relajará porque sientes rico y está muy a gusto y todo bien tranquilo, pero terapéuticamente pues no es funcional porque no vas a generar ningún efecto fisiológico real. Entonces el paciente se va a ir medio relajado, pero 2-3 horas después el dolor le va a volver. Va a estar igual. Eso que dices es como, no es como cuando vamos al gimnasio y que nos dice el entrenador, si no duele es que no estás sirve, ¿no? No sirve, exactamente. Sí. Digo, no comparto en todo punto de vista, porque por supuesto que no tiene por qué ser doloroso, ¿no? Exacto. O sea, hay un proceso después que no nos vamos a meter en eso, que sí te duele en algún momento por el ejercicio que estás haciendo, ¿no? Pero una cosa es un dolor muscular, digamos, por el trabajo del músculo. Sí, totalmente. Y otro es un dolor porque te partiste, ¿no? Claro. Porque hay una ¿cómo se dice? Pues puede ser como un sobreesfuerzo, sobrecarga, sobreentrenamiento. Es correcto, una lastimadura, diría. Una lesión. Una lesión, exacto, esa era la palabra. Una lesión, una lastimadura, bueno. Así es, y antes de entrar a las preguntas que nos interesan en el laboratorio dental y en el consultorio dental, por supuesto, ¿tú has probado el Jerez, amigo? En alguna ocasión, hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace de eso? Uy, yo creo que como unos 6-7 años. ¿Y tienes como algún anécdota por el tema o simplemente nada más? No, en el momento fue así como, está muy fuerte, ¿no? Pero pues nada más, o sea, algo muy sencillo, como dice. No lo tomaste así que era que tu papá o que alguien lo acostumbrara a tomar. No, así, ¿no? Fíjate, fue bien curioso porque fue con el papá de un amigo. Él acostumbraba a tomar el Jerez después de la comida, ¿no? Oh, ok. Entonces, era así como terminábamos de comer, estábamos ese día en casa de mi amigo, terminamos de comer y era así como, no se vayan, a ver, vénganse tantito y... Una copita. Una copita de Jerez. Exacto. Okay. Y así como, ¿qué es esto? ¿Es vino? ¿Qué será? No, esto es Jerez. Me dijo, tú pruébalo, ¿no? Y pues yo lo probé y como que al principio sí dije, está medio potente esto, pero pues también estaba más chiquillo, ¿no? Entonces, sí. Claro. Ok, excelente, pues antes de pasar al tema, Irving, no sé si tengas alguna otra pregunta para Javier al respecto de lo que estamos tocando, porque ahorita en la parte que vamos a hablar de las posturas, de todo esto en el laboratorio dental, pues nos vamos a ir de lleno. Si no, para mandar unos saludos. Bueno, nada más como para darle una pequeña introducción a la segunda parte que viene. Igual que los técnicos dentales, que los protesistas dentales, que los técnicos superiores dentales,
Me imagino que también los fisioterapeutas son tan buenos como su última terapia o tan buenos como su último trabajo, ¿no? Okay, entonces, en este proceso, tú, Javier, ¿cómo llegas a protocolizar como tu conocimiento o tus terapias ya físicas? Digo, tu conocimiento a nivel pedagógico para externarlo hacia alguien más. ¿Cómo lo llegas a protocolizar? ¿Cómo sabes que lo que sale a través de ti está bien? Ay, mira, es complejo porque yo siempre he dicho que una terapia nunca debe de ser protocolizada porque justamente el paciente es diferente, ¿sí? Si bien es cierto, a lo mejor la parte introductoria de la cuestión de la historia clínica, la valoración, pues sí tiene como un protocolo muy estable de primero nos sentamos, me comentas qué es lo que tienes, dialogamos un poquito respecto a ello, vamos llenando aquí unas preguntitas, información y todo ello, y ya después de eso entonces viene la cuestión de la valoración, que la cuestión de la valoración pues tiene que ver con movimientos muy específicos que nosotros realizamos en el paciente con la finalidad de desencadenar el dolor para ver qué estructuras son las que están lesionadas. Y ya una vez entrando al proceso del tratamiento, pues ya ahí es totalmente diferente, o sea, ahí ya no hay protocolo, ¿no? O sea, algunos pacientes a lo mejor empezarás poniéndoles una compresita, algunos otros pacientes empezarás a lo mejor con un poquito de terapia manual, y llamamos nosotros, que es la cuestión del masaje, y a lo mejor habrá otros pacientes que empiecen directamente con el ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces, en ese sentido de la terapia, a mí no me gusta decir que existe un protocolo porque sería entonces todos los pacientes se atienden de la misma forma, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues no podríamos decir eso porque entonces estaríamos haciendo puras recetas de cocina, diría el maestro por ahí, ¿no? Así es. En el tratamiento. Y en la cuestión de la docencia, pues híjole, mira, me han tocado, por ejemplo, en ciclos escolares donde me tocan las mismas materias y de pronto me doy cuenta que termino hablando cuestiones totalmente diferentes de un ciclo a otro del mismo tema, ¿no? Entonces, también en ese sentido como que trato de, ¿sabes qué me gusta? No tratar de ser muy estandarizado, o sea, muy cerrado de aquí no nos podemos salir, ¿no? Si de pronto una estudiante pregunta algo, pues nos vamos por ahí. Si de pronto otro estudiante saca otra cosa, pues nos vamos también por ahí. Porque si bien es cierto, el conocimiento científico, si lo podemos llamar así, pues siempre va a estar de la misma forma o puede avanzar, pues al final de cuentas se puede analizar en cada cabeza de diferente forma, ¿no? Entonces, de pronto ser como un maestro muy cuadrado no me gusta. O sea, ser un docente muy cuadrado no me gusta porque... Es lo tuyo. Sí, no podemos de pronto hablar de cuestiones que también son muy importantes y que engloban el mismo tema por el simple hecho de tratar de meternos directamente en ello, ¿no? ¿Y eres un maestro gacho o eres un maestro acá? La verdad, La verdad yo siempre he dicho, a lo mejor hasta se van a enojar por ahí si me están haciendo, pero yo siempre he dicho que soy un maestro barco en el sentido de que... ¿Te agarran de barco? ¿Sí? No, me gusta que los estudiantes no tengan la presión de que tienen que estudiar para pasar el examen. Ok. ¿No? Y entonces incluso si yo puedo, ni siquiera hago examen. Claro. Y siempre me han cuestionado eso, ¿no? Los coordinadores, los mismos maestros de, oiga, pero pues ¿cómo comprueba que el estudiante pasó? Y yo les digo, claro, pues sí, pero un examen no comprueba que el estudiante realmente sepa. Claro, o sea bueno. Exacto, o sea bueno, ¿no? Yo tenía por ahí compañeros que eran buenísimos en la teoría, todo el tiempo 10, ¿no? Y tú decías, híjole, esto va a ser buenísimo. Y luego ya cuando llegaban a la práctica era así como de... como que dejaban un poquito ahí, ¿no? Ese es un tema, perdón, ese es un tema que en lo particular yo digo, me queda claro que el sistema educativo te califica. Sí. Si eres bueno, eres malo con un número. Sí, es meramente y se me hace bueno, ya iba a decir se me hace algo que no debería de ser, digo, o sea, entiendo por qué, ¿no? Porque debe de haber una forma de calificación y una forma para determinar, pues, o sea, y es calificar a la persona, 10 o 9, 8 o 6, pero eso vale madre, o sea, en lo particular, a mí la calificación para mí no es importante. Sí, no, para mí, yo hablo de mí. De hecho, yo, por ejemplo, con mis hijas, Fernanda y Mariana, que por cierto les mando un saludo, yo les decía, tranquila, no se preocupen, o sea, un 10 no habla de que seas excelente o un 6 de que seas muy mala. Tú eres como eres y aprende como aprendas. Entiendo y repito, el sistema pues te obliga y te orilla a que tengas 10. Y el papel, pues es lo que dice, aquí está y soy esto, soy aquello, ¿no? Sí, entonces, pues sé relajado, carnal, no seas tan gacho con los alumnos y incluso fíjate, a veces por eso digo que soy maestro barco, porque luego
los exámenes que hago son sumamente simples, o sea, muy sencillos, ¿no? Y yo Ok. siempre desde el primer punto les digo, ¿saben qué? Miren, aquí no venimos a pasar examen, venimos a aprender, ¿sí? No Es se correcto. estresen por lo del examen, esas cuestiones raras que de pronto... Pues es que el sistema educativo es más que educativo, es adiestrador, ¿no? Es O sea, correcto, totalmente. te voy a enseñar para que hagas esto y que cuando te lo pidan lo hagas igual y sobre todo para que cuando te manden tú obedezcas. Entonces no me gusta esa cuestión de que me vean así como el maestro regañón y no hay que decir nada porque nos va a decir y si nos equivocamos nos va a regañar, entonces mejor ni de hablamos porque ni nos queremos equivocar y ni queremos saber si estamos bien, ¿no? Sí. Y eso termina empeorando el ejercicio de progresión del estudiante. Tengo esa idea. Hay por ahí así rápido, hay por ahí un documental en el YouTube que lo pueden ver, se llama el fenómeno finlandés, ¿no? Okay. Hace como 5 o 6 años Finlandia era el número 1 a nivel de educación. Y empezaron a analizar eso, ¿no? Porque decían, a ver, cómo un país tan pequeño que de pronto pudiera llegar a parecer un poco rezagado del resto, tiene el mejor sistema educativo. Y era porque ellos de pronto no se basaban en esta cuestión de los números, sino era, dime a ti qué es lo que te gusta y te vamos a empezar a instruir con eso que te gusta. Instruir en actividades meramente manuales, pero dejando libre al alumno o al estudiante de que él descubra lo que le interesa descubrir. Porque cuando tú tienes esa necesidad de que algo te llama la atención, pues te clavas, ¿no? Claro. Porque te llama la atención. Que es muy diferente cuando hay un tema que no te gusta y a fuerzas te lo tratan de meter, ¿no? Entonces, ellos implementan mucho esta cuestión y eso es algo que bueno, no todos, ¿no? Pero algunos docentes de pronto tratamos de ver, porque a lo mejor me imagino que en técnica dental y en odontología pues hay también especialidades y hay muchas otras cuestiones Sí, claro. que a lo mejor tienes que aprender en el momento, pero que después dices, pues no me gusta, no me voy a dedicar a eso, ¿no? Y Así entonces te vas hacia lo que te gusta. Entonces tiene que ver con esa cuestión. Excelente, pues prueba el jerecito a ver si te hace recordar Sí me hace recordar esos si te momentos. hace recordar esos momentos de antaño. De, Y mientras tanto, de aquella comida. mientras tanto, Pedro Ramírez, te mando un saludo. Luis Antonio Martínez Mata, mi querido doctor Toño, ¿cómo estás? Carla García, de México también. Ricardo Villalobos, te mando un saludo. Ricardo, por ahí salúdame al Johnny, a ver cuándo platicamos. La doctora Vanessa Villalobos, doctora, también, pues en algún momento por aquí la vamos a tener, seguro que sí. Va a ver, ya nos ponemos de acuerdo en estos días. Ángeles Guerrero, nuestra queridísima amiga y fiel seguidora, Ángeles Infallable. Guerrero. Infallable. Eric Lunar, licenciado Rosendo González, te mando un saludo, Milik. Pedro César García, Sergio Arias, José Zamora, te mando un saludo también. Y Priscila, te amo, mi amor, te amo, te quiero, te amo. Pues excelente, mis amigos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de RXI, radio por internet, di la neta, de la CJV. Y también recuerden que estamos en Facebook, como la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, en Twitter, Instagram y YouTube como @CJVCRO. Y también recuerden en mis páginas, tu Robert Gless y en Facebook, tu Robert Gless en Facebook, perdón, en YouTube y Roberto González en Facebook. Y bueno, mi querido hermano, ¿cómo tenemos una postura mala? Fíjate, es una pregunta o sea, ¿por qué tenemos una postura mala los técnicos dentales? Y luego, ¿cómo la tenemos que mejorar? Es que es bien complicado. Mira, el principal problema del por qué todos tenemos en general, no nada más en ustedes, sino en cualquier profesión, en cualquier persona, la cuestión de la postura tiene que ver con una debilidad. ¿Sí? Ok. Cuando ciertos músculos de la espalda no son lo suficientemente fuertes, entonces la gravedad empieza a ganar. Y esa gravedad nos empieza a encorvar y entonces empezamos a optar por ciertas posturas que a lo mejor son más cómodas, nos empezamos a hacer de ladito, empezamos también de pronto a subir la pierna a la rodilla. Todas esas cuestiones lo único que van haciendo es que se genera más debilidad, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que se puede hacer para tratar de compensar ello? Hacer ejercicio. La fisioterapia, el principal objetivo por el cual tratamos a los pacientes es porque queremos llevarlos al ejercicio que nosotros llamamos ejercicio terapéutico, que es, pues literalmente, tratar el mal del paciente con el ejercicio físico, que es lo más natural que tenemos, ¿no?
Entonces, lo importante aquí para poder llegar a evitar estas posturas erróneas tiene que ver con la cuestión del fortalecimiento, tiene que ver con una cuestión incluso de retroalimentación neurológica, de todo el tiempo estarle diciendo al cuerpo ponte derecho, ¿no? Porque al principio normalmente tú puedes estar derecho y 5 minutos después ya estás otra vez todo encorvado, ¿no? Así Y entonces esa retroalimentación constante de otra vez vuelves a poner derecho. Eso va haciendo que de pronto los músculos importantes de la espalda empiecen a agarrar más tono muscular o que empiecen a agarrar más fuerza muscular y entonces podamos tener una postura buena, prolongada, sin tener esta fatiga y sin tener dolor muscular. Porque luego cuando estamos mucho tiempo derechitos, la espalda puede empezar a doler. ¿Por qué? Pues porque el músculo empieza a trabajar de más. ¿Pero por qué trabaja de más? Pues porque no tiene una preparación, porque es débil, porque le hace falta fuerza. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el ejercicio, entonces ese músculo se vuelve más resistente, se vuelve más fuerte y entonces puede llegar a tener la postura pues por mucho más tiempo. De esa manera se puede llegar a trabajar con esta cuestión de la postura. Ahora, en cuestiones ya muy específicas de ciertas labores, pues primero hay que identificar cuáles son las actividades que se desempeñan mayormente en esa profesión. Y una vez identificando esas actividades, entonces ya se empieza a analizar qué músculos son los que pueden ayudar a evitar esa mala postura, porque no es lo mismo una postura de un odontólogo, de un técnico, de un nutriólogo, de un médico, de un obrero, sí, de una secretaria, exacto. Y para ello primero se debe de hacer un análisis que la verdad pocas veces lo hacen los fisioterapeutas, porque a veces dicen, pues eso no es necesario. Y nunca nos lleva mucho tiempo. No. Y la gente también es así como de, necesito saber si estoy bien, necesito saber si mi postura me va a traer problemas después, porque cuando uno es joven pues no pasa nada, claro, ¿no? Pero el problema es cuando ya empieza a acercarse a uno a la edad más adulta y empiezan a aparecer los problemas articulares, de columna, de circulación. Y por ejemplo, a ver, ahí ¿tiene que ver algo la silla en la que nos sentamos? Porque, por ejemplo, yo conozco a algún doctor que tiene como una silla especial para laboratorio dental, especial, y no tiene rueditas y no tiene respaldo y no está cojinada. Exacto. Es de madera. Exacto. Y es como triangular. Sí, de hecho. Entonces, sí, y no tiene, y haz de cuenta que la base de la silla es como si fuera un medio círculo. Ajá. En donde obviamente te mueves, pero no puedes recorrerte porque pues, no tiene ruedas. Entonces, y la pregunta va ahí, ¿la silla tiene que ver algo para los daños que tenemos en las espaldas de los técnicos dentales? Sí, totalmente. Hablando de técnicos dentales. Pero... Sí, totalmente. Y aquí a lo mejor se rompe ese paradigma, ¿no? Que entre la silla, entre más cómoda, entre más cara, claro, es mejor para la postura. Y en muchas de las ocasiones no, porque las sillas caras son aquellas que están muy acoginadas, muy cómodas, y entre más comodidad tenga el cuerpo, más mala postura se va a presentar, ¿no? Es cuando llegamos al sillón que está bien a gusto, bien esponjadito, nos soltamos, y entonces la columna se encorva, y entonces ya ahí tenemos una mala postura. De plano, cuando por ejemplo llegamos a una banca de puro concreto, ¿no? Al principio hasta como que duele sentarse, ¿no? Y hasta uno se sienta así medio derechito para tratar de no presionar tanto los glúteos, ni el isquio, ¿no? Que es ese huesito de la cadera que sentimos cuando nos sentamos sobre algo duro. En cambio, en ese tipo de lugares la postura se mantiene más erecta por más tiempo, ¿sí? Porque hay una incomodidad que se presenta a nivel de la cadera y eso hace que de pronto la columna se ponga más erguida. Entonces, las sillas entre más cómodas, más malas peores. son. Sí, son peores. Sí. Y además más sueño te da. Claro, claro, sí. Esas bancas que tú mencionas, Robert, de este tipo de... que es incluso pareciera hasta como un asiento de bicicleta. Exactamente, correcto, sí. Y que nada más tiene como esa media luna en la parte baja. Sí. Es justamente para evitar la comodidad de la espalda, porque si se tiene un respaldo, entonces tú te relajas. Sí. Pero si no hay respaldo, entonces a fuerzas tienes que estar derecho para tratar de mantener bien el movimiento de las extremidades, porque si tu espalda no es estable, las extremidades no se van a mover de buena manera. Entonces la columna necesita estar estable para poder tener más precisión con los movimientos que se pueden llegar a realizar con la extremidad. Claro. Una pregunta, ¿esa silla es una silla, por ejemplo, estándar? ¿O cómo puedes decir, hacer la elección de tu... ¿Altura? De tu lugar donde vas a sentar? ¿Cómo decir, bueno, esta es la correcta para mí, ¿no? Mira...
se supone que este tipo de sillas que son como de asiento triangular, como de asiento literal, es como una bicicleta. Que de hecho aquí, perdón, yo no las he visto aquí en México. No las venden. Se pueden O pedir, creo, no sé. se pueden No sé. pedir en línea, ¿no? Bueno, ya Creo que ahorita sí, ya. en Amazon puedes pedir y te la mandan, ¿no? Pero Ok, sí, así meramente física en alguna tienda, no. No. Es sumamente difícil. yo no la he visto. Sí, entonces, en relación a lo que me preguntabas, normalmente estas sillas tienen un mecanismo que permite hacerlas más altas y más chaparritas, ¿no? Y ese mecanismo se tiene que ajustar de acuerdo a la altura del paciente. Y ahí puede llegar otra pregunta, pues qué tan alto y qué tan bajo puedo poner mi silla para que en realidad saber que estoy en una buena postura. Lo importante aquí es saber que las rodillas nunca tienen que estar muy flexionadas. Al principio incluso se decía que las rodillas mientras estén flexionadas a 90 grados ya se consideraba una posición pues no estable, ¿no? Podríamos decir y que no había tanto riesgo. Sin embargo, hoy en día sabemos que incluso esa posición a 90 grados puede llegar a comprometer las ramificaciones arteriales y venosas y entonces podemos empezar a perder circulación en la extremidad inferior. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues la rodilla tendría que estar ligeramente más extendida, ¿no? O sea, incluso le llaman la posición del astronauta, porque en las naves donde viajan los astronautas, las rodillas están ligeramente extendidas, o sea, no están totalmente flexionadas, tienen una extensión considerable, que eso permite que todas las ramas arteriales venosas que pasan por la parte posterior de la rodilla, pues no se compriman al momento de flexionar la rodilla. Y de esa manera favorecemos la circulación, que se supondría también que mientras estamos sentados tendríamos que estar haciendo movimientos con los pies, ¿no? Hay unos banquitos que se ponen abajo de los escritorios, muy pequeños, que son utilizados con la finalidad de que el paciente suba primero un pie y luego lo baje después de un tiempo y suba el otro. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de estimular a la musculatura y que se siga mejorando el bombeo del retorno venoso. Porque si no, entonces empiezan a aparecer las famosas arañitas, ¿no? La tromboflebitis que tiene que ver con esta cuestión circulatoria. Que yo, por cierto, padezco de eso después de casi 30 y tantos, ya no sé ni cuántos pinches años llevo en esto. Mejor no. Pero y de hecho, gracias a ti en alguna plática, cuando tuvimos el congreso, que lo veíamos, estos banquitos para nuestros amigos que si a alguien le interesa, ¿verdad? Yo los conseguí en las tiendas donde venden artículos para estéticas. O sea, es un banquito donde ponen, yo creo que las estilistas o no sé, ponen su rodilla arriba y empiezan a trabajar. Entonces estos banquitos pues son pequeños, ahí los conseguí y entonces sí me han ayudado muchísimo porque subo incluso a veces los dos pies o tengo dos. Y subo uno en cada pie o luego uno y luego otro y sí te relaja. Enrique Pacheco, que le mando un saludo, que es nuestro camarógrafo, ya me robó uno, por cierto. Kicks. Entonces sí te relaja totalmente, y sí te ayuda esa es una solución que podemos tener, ¿no? Sí, sobre todo porque ustedes pasan mucho tiempo sentados, ¿no? A lo mejor a veces pasan 2, 3, 4, 5 horas trabajando alguna pieza. Claro. Y eso conlleva que estén mucho tiempo en una posición, dicen por ahí los estudiantes, todo en esta vida da cáncer, profe. Pues sí, o sea, si estás mucho tiempo sentado, es malo. Si estás mucho tiempo parado, es malo. Si haces mucho ejercicio, es malo. Si no haces nada, es malo. Entonces, aquí el punto es buscar como ese equilibrio, ¿no? O sea, sí voy a estar mucho tiempo sentado, pero a lo mejor cada 2 horas o cada hora me voy a parar 5 minutitos, me estiro tantito, muevo los pies y regreso otra vez a enfocarme en la actividad. Eso es justo lo que te iba a preguntar, Javier. Por ejemplo, yo tengo la mala idea, o tenía la mala idea, de escuchar sobre fisioterapia y me imaginaba siempre el contacto físico, ¿no? Sí. Alguien más me tiene que hacer algo, ¿no? Me tiene que sobar, me tiene que doblar, no sé, algo. Si estoy mal en algún término, corrígeme. No te preocupes. No, y si quieres mi tarjeta, yo te la doy. Entonces, en ese sentido, ¿qué podrías como igual dar tu opinión en la cuestión de qué hacer nosotros para ayudarnos como fisioterapia individual, ¿no? Para no recurrir a esos pensamientos de, no, es fisioterapia, no, es que tengo que hacer una cita, ¿no? O así. Creo que por lo que he escuchado no es meramente así, creo que tú también te puedes ayudar individualmente. Sí, totalmente. ¿Cómo? En primera instancia sería con el ejercicio, ¿no?
ese es el problema, porque los pacientes dicen, ¿cómo te va a pagar? ¿Cómo le va a pagar un cuate que me va a obligar a hacer ejercicio si yo sin pagar no hago ejercicio, ¿no? Claro. De pronto caen en esa situación de, ay, tengo que pagar la consulta y lo único que voy a ir a hacer allá es hacer ejercicio. ¿Cómo podemos ayudarnos individualmente para evitar esta cuestión de las malas posturas y de los problemas de columna y en general de cualquier articulación con la actividad física? Luego me preguntan qué tipo de actividad física, ¿no? Lo preferible es que siempre sea con las famosas autocargas, o sea, con tu propio peso corporal, ¿no? Porque ya cuando empiezas a trabajar que con las mancuernas, que con la barra, de pronto puedes empezar a hacer movimientos erróneos, ¿sí? En las articulaciones que te van a traer más problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? Pues en primera instancia, hacer actividad física. Lo que sea que quieran hacer, bicicleta, salir a correr, de preferencia que si van a salir a correr que sea en una pista, ¿no? Porque también el impacto en el concreto pues genera problemas del tobillo, la rodilla. La pantorrilla, Exacto. desgarres que traigo. Entonces, Bueno, traía. entonces, cualquier actividad, incluso la actividad más ideal, que incluso así se ha considerado, pues es la cuestión de la natación, por ejemplo. Ah, sí, bueno, siempre Es dicen que la natación es el mejor, ¿no? probablemente es una de las actividades físicas por excelencia que te van a generar mucha resistencia aeróbica, mucha resistencia anaeróbica por la resistencia del agua y al mismo tiempo vamos a evitar los impactos articulares, ¿no? Entonces Claro. va a haber como tal un proceso lesivo, a menos de que pues tengas que nadar 3-4 horas, pues ahí vamos a caer otra vez en la cuestión de la sobrecarga muscular. Claro. Pero algo básico que todos deberíamos de hacer es actividad física. Y con actividad física no me refiero a que se vayan y se inscriban al gimnasio, no me refiero a que tengan que hacer ejercicio todos los días, 2-3 horas al día. Es simplemente tomarnos a lo mejor 40 minutos, 45 minutos al día, ¿sí? Para hacer cualquier actividad física, porque incluso eso nos va a restar la cuestión del estrés mental, ¿no? Y el estrés psicológico también está asociado a cuestiones lesivas físicas. Entonces el ejercicio nos ayuda a mantenernos físicamente óptimos, pero también psicológicamente en esta cuestión de la liberación de endorfinas, con lo cual obviamente evitamos toda esta cuestión de la depresión, el estrés, todos esos malos pensamientos. De hecho, ahí, Javier, por ejemplo, si haces ejercicio en un gimnasio, obviamente no para ponerte bien mamado acá, bien, que pues haya cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, si haces ejercicio con pesas, con mancuernas, con poco peso y sin la intención de ser un fisicoculturista, y etcétera, etcétera, yo creo, bueno, siempre he tenido como esa idea de que se fortalece tu musculatura, obviamente te obliga a tener posiciones más, más erectas, como tú dijiste la palabra, y por supuesto que eso te da pues fuerza para mantener el esqueleto, digamos, ¿sí? Que aparte yo también creo, en algún curso que tomé, al hacer este tipo de ejercicios, también se fortalecen los músculos, los huesos. Exacto. Los huesos, que ese es otro tema que al estar los huesos fuertes, anchos, sanos, y la musculatura, entonces tu postura y tu cuerpo, pues está más fuerte, más, Sí. no sé. Hay por ahí cuestiones, por ejemplo, físicas del hueso, donde te dice que el mismo organismo percibe en qué zonas el hueso recibe más tensión y en qué zonas el hueso recibe menos tensión. Por lo cual el mismo organismo lo que hace es quitar un poquito de hueso de la zona, o bueno, matriz ósea le llamamos nosotros, quitar un poquito de hueso de la zona donde no se requiere tanta presión y la distribuye en las zonas donde hay mucha presión en la estructura ósea. Eso hace que se vuelva más estable el esqueleto. Además de que también los pequeños microimpactos que se pueden dar en la estructura por a lo mejor saltos, brincos que se puedan estar haciendo en la actividad física, va a ayudar a estimular ciertos receptores en el hueso y eso nos va a empezar a ayudar a mejorar la captación de ciertos minerales para la mineralización de la estructura, por lo cual el hueso pues aparentemente se vuelve más rígido, Claro. ¿no? Por lo cual puede ser más tolerable ante ciertos impactos. Y pues la cuestión de la musculatura es importante, ¿por qué? Porque la musculatura, cuando nosotros recibimos un impacto, es la que finalmente termina absorbiendo la energía con la finalidad de que esta no llegue al hueso, porque si esta energía llega al hueso, entonces se puede producir una fractura o una lisura. Entonces, el ejercicio físico pues en realidad nos va a ayudar a todo, también a la estimulación, por ejemplo, de la
síntesis de colágeno, por lo cual también los ligamentos, tendones van a ser más tolerables, las articulaciones, la cápsula articular también va a ser más tolerable ante ciertos movimientos muy forzados, por lo cual el paciente va a tener una menor probabilidad de sufrir una lesión, ¿no? Claro. Entonces, la actividad física pues sirve para todo, o sea, en general la circulación, el esqueleto, todo Sí, el tejido blando. Y de hecho, por ejemplo, bueno, eso es en la parte de la postura de estar sentado, estar con la espalda recta, bien posicionar las rodillas. Pero, por ejemplo, nosotros en la técnica dental estamos modelando, ¿no? Con una espátula y tenemos... Entonces, yo tengo como esa, no sé, tal vez, no sé si se llama la costumbre o precisamente es por el tema de que así trabajamos, y estoy así como de lado chueco, trabajando, ¿no? Entonces, cuando me has dado algún tipo de terapia, todo el lado derecho está muy como contracturado, Ajá. precisamente porque, bueno, yo soy diestro y pues obviamente trabajo y es la mano que estoy más, e incluso estoy recargado en la parte izquierda de mi cuerpo, es decir, en la nalga izquierda, en la pierna izquierda, el brazo izquierdo y la parte derecha de alguna manera está como más relajada, pero es la que está trabajando, es la que está... Entonces, ahí, ¿qué onda? O sea, también es válido, yo creo, me imagino que tiene que tomarte ciertos descansos, 5, 6 minutos, 10 minutos y, ay, cabrón, estirarte, echarte un jerecito y volver a trabajar, ¿no? Porque de ahí vienen las contracturas también de la espalda y... Nosotros empezamos con esta cuestión aquí en México hace poquito con las famosas pausas activas. ¿No? Ok. Que eso, pues en realidad viene de muchas ideas y muchas investigaciones que se desarrollan en Europa, específicamente en España, donde ellos la llaman gimnasia laboral, ¿no? Y esta gimnasia laboral o estas pausas activas tiene que ver con esta cuestión de cada hora o cada 2 horas que tú permanezcas mucho tiempo en una posición, deberías de tomarte mínimo 5 minutos y poder hacer movimientos, estiramientos, caminar aunque sea alrededor de la silla, pero el punto es empezar a activar el organismo. ¿Por qué? Claro. Porque el hecho de que nosotros estemos sentados, ya por el simple hecho de estar sentados sobre nuestra masa glútea, ya le estamos restando oxigenación. Y si restamos oxigenación, ¿qué pasa? Pues el glúteo empieza a perder células y entonces empieza a bajar la masa muscular y empieza a bajar la fuerza muscular. Claro. Entonces, Okay. si estamos mucho tiempo sentados, pues nos vamos a hacer débiles, porque le estamos restando oxigenación a cierta musculatura importante de la pelvis. Lo que se intenta hacer con estas pausas activas o esta gimnasia laboral tiene que ver con ello, mejorar la circulación, pues para que el músculo otra vez se oxigene y pueda volver a ser tolerable ante esta presión que vas a tener en los glúteos 1, 2, 3 horas que vas a estar sentado, ¿no? Entonces, lo importante aquí tiene que ver con esas pausas. ¿Qué tanto pueden ser esas pausas? Incluso con 1 minuto es suficiente. Sí. El punto es que te levantes, te muevas, te estires, aumentes esa circulación para que la estructura muscular no se quede sin oxigenación, sino entonces el resultado de esa pérdida celular se va a ver en la disminución de la fuerza muscular. Y si tú eres débil, entonces ya no vas a ser capaz de mantener una postura, ¿no? Es como las personas adultas mayores. Entre más adultos se hacen, más encorvados se vuelven. ¿Por qué? Pues porque sus músculos se vuelven débiles. Por el hecho de que ya su organismo está en decadencia, las células musculares empiezan a morir y entonces la persona pierde fuerza y por eso empiezan a encorvarse, ¿no? Claro, y bueno, entonces como que ahí en cada hora nalga, como le decimos, en cada hora que está sentado, sí, sería por lo menos obligatoriamente unos 5 minutos, ¿no? Sí. O menos de una hora, digo. Sí, puede ser incluso 2, 3 minutos. Exactamente. El punto es que modifiquemos la postura, porque cuando tenemos una postura, toda la cuestión hemodinámica se estanca, por así decirlo, ¿no? O sea, claro, ya la circulación no corre, como que se queda ahí, ¿sí? Y recordemos que las venas, pues, no tienen una estructura muscular que las estimule a bombear. Las venas bombean hacia arriba, hacia el corazón, la sangre, gracias a la musculatura. Entonces, si la musculatura no se mueve, pues la vena no va a regresar sangre y entonces empiezan a aparecer las famosas arañitas y esa disfunción venosa. Así es, excelente. Rubén, yo bueno, quiero poner algo interesante. Hey. Había leído un artículo, pero igual quiero que tú nos desmientas, ¿no? De la relación que hay bucodental con la fisioterapia, ¿no? Y bueno, en el artículo que había leído comentaba algo de que podría
haber una correlación en el sentido de que, por ejemplo, tienes todos tus órganos dentales en posición. Se te cae un canino o te extraen un molar o X, oye, tu cuerpo pierde simetría. Sí, Entonces, al perder simetría, se desestabiliza. sí. Entonces, esa desestabilización puede generar a futuro ciertos problemas, no sé si problemas en gran dimensión o a pequeña escala. ¿Qué hay de cierto en esa correlación? Ese tema es bien interesante, a mí me llama mucho la atención porque nosotros tenemos un tejido que llamamos fascia, ¿no? La fascia es un tejido conectivo que pues, se encuentra prácticamente en todos los tejidos. Literalmente es un tejido que permite que estructuras muy superiores se conecten con estructuras muy inferiores. ¿A qué me refiero con eso? Tú por tener un problema del dedito gordo del pie, puedes llegar a desarrollar problemas musculares en el cuello, ¿no? Y entonces uno diría así como, ay, ¿qué tiene que ver el dedo del pie con el cuello? Pues bueno, porque esa fascia que recorre todo nuestro organismo, une articulaciones con músculos, une músculos con órganos, incluso por un problema renal, por ejemplo, las personas pueden tener acortamientos musculares en el muslo, en la cadera, ¿no? Entonces de pronto uno puede decir, ay, pues ¿por qué no me puedo mover bien si a lo mejor mi problema es más del riñón? Ah, pues porque el riñón una vez que genera una disfunción, genera una inflamación, genera un acortamiento de la fascia, y entonces es una cadenita que empieza a afectar músculos y músculos y músculos y músculos. En el caso, por ejemplo, de la cuestión dental, pues la fascia que puede llegar a recorrer las encías y que va a estar conectada pues hasta cierto punto también en algunas ocasiones con las raíces de las piezas dentales, una vez que sufre un proceso inflamatorio, una vez que sufre una caída de una estructura dental, puede empezar a tensarse o a debilitarse esta fascia. Y una vez que se tensa o debilita, empieza a enfermar hacia adentro, ¿no? Y entonces empezamos a tener problemas de la musculatura ioidea, empezamos a tener problemas de la musculatura facial, empezamos a tener problemas de la musculatura de la masticación. La musculatura de la masticación está muy relacionada con la fascia de la musculatura cervical. Entonces, personas que tengan problemas de la musculatura de la masticación, como por ejemplo el trismus o esta cuestión del bruxismo, pues van a desarrollar problemas cervicales, ¿no? Van a tener muchos problemas de cuello. Y luego esos problemas de cuello conectan musculatura con el abdomen y con los glúteos. Entonces, si tienes problemas del cuello, vas a empezar a tener problemas del abdomen y de la cadera. Y si tienes de la cadera, entonces empieza a recorrer. Entonces, es una cadenita bien compleja, porque luego uno diría, ay, ¿por qué tengo problemas en el cuello? Pues si no me he caído, si no me he pegado, pues porque probablemente alguna pieza dental no está. Ah, pero bien. Me falta un canino, ¿no? Puede ser, o a lo mejor incluso, puede ser que a lo mejor los dientes de las personas, ya ven que luego hay como piezas dentales muy grandes, sí, y empiezan a amontonarse los dientes, y eso también empieza a generar estrés. Apiñamiento. Exacto. Bueno, no conozco yo mucho de eso. Sí. Ahora si ustedes me corregirán en esos términos. Pero eso también puede empezar a generar tensión de la fascia. Y esta fascia pues va a empezar a desencadenar muchos problemas. Incluso dolores de cabeza. Sí, también. Los dolores de cabeza son muy asociados a problemas musculares mandibulares. Es correcto. Sí. Entonces es bien complejo esta cuestión de la fascia y de cómo por una simple cosita puede desencadenarse un proceso muy complejo. Claro. Muy bien. Así es, pues casi, ¿no? Sí, casi estamos a punto de retirarnos. Es bien importante esto, mi querido Irving, antes de irnos, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú te sientas correctamente? Bueno, tú estás chavo, cabrón. No, pero la verdad es que no, nunca he tenido, yo considero que nunca he tenido una buena postura, incluso yo creo que desde que iba a la primaria. ¿Por qué? Porque no he tenido esa educación o nadie me ha educado en una postura correcta, exactamente. Entonces, si he venido con ese error desde siempre, creo que es muy difícil cambiarlo de un momento a otro. Sí. Y más ahorita que tampoco tengo a alguien que me esté diciendo, güey, ponte derecho, estás inclinado. No, entonces creo yo que mi postura hasta el día de hoy es erróneamente fatal. Errónea. Voy a mandar los últimos saludos, mis queridos amigos, para Noemí Sánchez. Mi amor, te quiero mucho, ya sabes que siempre te amo. Noemí Sánchez, Javier, también por ahí un saludo. Ranferi Arzate de Morelia, José Villalobos, Valentín, mi querido doctor, psicólogo, ¿cómo te llamo? Psicólogo, te mando un abrazo. Te quiero mucho también. Fernanda González, mi amor, si me estás oyendo, te quiero mucho.
te amo. Es mi hija que está ya chambeando, ya está conectada, pero pon atención. Alex Martín León, José Adalberto Sierra, te mando un abrazo, mi querido amigo José Adalberto Sierra. Abraham Telles, que ya estamos afinando los detalles con Abraham para que nos venga a visitar. Te esperamos, Abraham. Ya estamos ahí, y antes de que se me olvide, el siguiente miércoles por aquí nos va a acompañar una doctora, Vivi Chagari o Viviana Chagari, que está haciendo también algo importante ahí con algunos guardas de estos de los deportistas, de los deportivos, que también sirven como para, precisamente en la parte de la fisioterapia, para liberar la tensión muscular de la mandíbula, ¿no? Entonces, ahí es otro tema que también hay que ver, que vemos, ¿no? Entonces, el siguiente miércoles vamos a hablar un poquito de cuál es la función y para qué nos sirven este tipo de guardas, como, no sé si toquemos en algún momento los guardas nocturnos de acrílico rígido o incluso los de acetato, ¿no? Que para mi gusto los de acetato son los menos eficaces, pero bueno, de algo a nada, sí, claro. Algo tiene que ser. Y bueno, y antes que se me olvide también a mi querido Enrique Pacheco, que por acá está, que es nuestro camarógrafo, déjenmelo, aquí está, no se ve, pero sin él no pudiéramos hacer la transmisión para YouTube. Y por supuesto que mi querido ingeniero de audio que se desapareció, pero bueno, pues Flaco, las últimas palabras porque nos fuimos, vámonos. Pues nada, Rubén, me queda claro que pues para ser extrovertido y hablar de tu trabajo, Javier, pues primeramente debes de adquirir cierta confianza, ¿no? Sí. Y esa confianza pues se debe de adquirir a través de la seguridad que tienes de tu trabajo. Sí. Entonces, pues muchas felicidades, Javier. Gracias. Vas por buen camino, sigues por buen camino, sigue enseñando, sigue corrigiéndonos los pasos y nuestras posturas. Más bien las posturas, ¿no? Exacto, y pues nada, muy agradecido porque como una vez lo dijo Sor Juana, ¿no? Agradecido contigo porque a través de tu plática, hoy en día puedo ignorar mucho menos sobre ese tema, ¿no? Y es una probadita de lo que nos dio aquí nuestro querido amigo. Así es. Javier, y como a modo de resumen, ¿cómo resumirías esto hablando de lo que englobamos ahorita de los técnicos dentales? ¿Qué resumiríamos? ¿La postura, descanso, etcétera? Yo creo que serían 3 cuestiones. Una, la postura, que la vas a mejorar con el fortalecimiento muscular que está dado gracias al ejercicio. Y por último, la cuestión del reposo, que es un reposo que tiene que ver con estas pausas, ¿no? O sea, si cuidamos la postura, entonces estamos trabajando la musculatura. Si trabajamos la musculatura, estamos cuidando la postura. Y si a eso le sumamos los reposos que se puedan llegar a generar durante la cuestión laboral, pues obviamente con eso vamos a mantenernos bien, ¿no? En realidad es algo muy simple. Bueno, se dice muy simple, pero es muy complejo más bien eso, ¿no? Claro. Porque no es fácil empezar la actividad física y no es fácil mantener una postura pues correcta durante mucho tiempo. Entonces conlleva una cuestión de mucha retroalimentación propia. Yo siempre les digo a las personas, traten de tener un espejo ahí de cuerpo completo en donde trabajan. Y de pronto cuando estén trabajando, voltéense a ver en el espejo y vean todo lo que está mal. Porque solamente así el cerebro capta lo que está haciendo mal, ¿no? Claro. Ahorita que dijiste todo esto, no recuerdo si lo dice el manual de Carreño, si lo ubicas, es un manual como de buenas costumbres. Ok, sí. Sí, algo así. Bueno, no sé si ahí lo leí, pero a lo que voy es a lo siguiente, a las señoritas de antes, para ayudarlas a tener una postura erguida, exactamente, correcta. Ya sabes eso de que te ponían los libros arriba, sí, y que ibas caminando acá muy recto. Y la otra es que, repito, no sé si ahí lo vi, pero que te ponían una cinta en la espalda, okay, sí, de más o menos como de la cintura del coxis hasta el cuello. Sí. Entonces te ponían recto, te pegaban la cinta, entonces cuando tú que te empezabas a encorvar, pues la cinta te jalaba, claro, entonces te
te obligaba a tener una postura más derecho. ¿Eso podría servir o no? Mira, funcionaba porque era un estímulo, ¿no? O sea, cuando no te dabas cuenta empezabas a encorvarte Sí, y luego sí. te recordaba la cinta que tenías que ponerte derecho. Claro. Incluso nosotros realizamos una intervención similar en un problema de las escápulas, cuando se abren mucho, colocamos una cinta que conocemos como cinta kinesiológica y agarramos las escápulas o la piel que está sobre las escápulas para acercarla hacia la columna. Y entonces la persona cuando empieza a enjorobarse y empieza a rotar los hombros hacia adelante, pues la cinta lo jala, ¿no? O le limita que pueda hacer ese movimiento, entonces el paciente regresa inmediatamente a la posición erguida. Entonces, ¿puede funcionar? Sí, sí puede funcionar, que no también no estaría como tan indicado, ¿por qué? Pues porque puede llegar a generar una dependencia. Okay. O sea, de todo el tiempo tengo que traer la cinta pegada porque si no me voy a aprender, ¿no? Sí. Entonces, tampoco se trata de generar esa dependencia, pero a lo mejor en estadios muy iniciales de empezar a aprender a tener esta postura, pues puede ser funcional, ¿no? Claro. Oye, y entonces, bueno, ya dejando tantito ese tema, si alguien quisiera hacerte alguna pregunta o incluso una terapia, digo, me queda claro que andas ocupadillo, pero ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde das terapias o qué onda? Tengo mi consultorio particular ahí Okay. en la colonia Bahía Alameda. Me pueden encontrar en el Facebook como Javier Rodríguez Mendoza, ¿sí? Okay. Así me pueden encontrar y ya ellos se pueden comunicar conmigo. También tengo una página de Facebook que ahí tengo medio olvidada y que recibo los mensajes de inbox, pero casi no publico nada por lo mismo, Okay. que es AEFI Querétaro. AEFI es la abreviación de Atención Especializada en Fisioterapia Integral. Entonces, perfecto, ahí lo pueden encontrar como AEFI Querétaro o me pueden buscar como Javier Rodríguez Mendoza y ahí me escriben y ya podríamos contactar para verlo de una consulta. Claro. Sí. Oye, y también ahorita es que hay muchas, digo, yo te estoy preguntando de lo que yo de alguna manera vivo, pero también he visto las posturas de muchos técnicos dentales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan válido puede ser el hecho de que tú tienes una silla vieja? Porque en todos los laboratorios tenemos las pinches sillas que no las queremos cambiar, me incluyo, y las tenemos todas madreadas ahí, y a veces se van sumiendo, obviamente por el peso, ¿no? Claro. Y yo por ejemplo, le puse un cojín a una silla que tengo, que es una de esas sillas grandotas, que ya me regañaste la otra vez porque me dijiste que no servía, pero... Y le puse un cojín como para levantarme un poquito, sobre todo para no tener como las rodillas más levantadas que el trasero. Exacto. No sé si eso sea correcto, porque también lo he visto en algunos lados, ¿eh? A ver, contéstanos esa última pregunta. O sea, perdón, ¿correcto colocar algo para estar más arriba? ¿A eso se refiere? Sí, o sea que el trasero te quede como a nivel, como si fuera un ángulo de 90 grados. Sí. Que bueno, en algún momento decían que el trasero podría quedar un poquito más abajo que las rodillas, pero eso yo siento que es como eso es negativo. Más bien al contrario, la zona glútea debería de quedar más arriba de las rodillas, ¿no? Para justamente conservar este ángulo de las rodillas. Ahora, si es válido ponerlo, pues bueno, si no tienes otra cosa, pues es válido, ¿no? Claro. De eso a nada, pues mejor eso. Que lo adecuado sería que si van a poner algo, fuese algo que no fuese tan acoginado, porque lo acoginado te va a volver a proporcionar comodidad y entonces de nada va a servir. Entonces podrían poner, no sé, algo más rígido, una tabla, algo, si es que no quieren cambiar la silla, con la finalidad de que la silla fuera más incómoda, porque incluso la incomodidad de la silla va a hacer que te tengas que levantar en algún momento por el dolor o por la incomodidad. Por la incomodidad, entonces, claro. Ya al menos ahí aprovechas, te mueves y mejoras la circulación, ¿no? Entonces, pues de eso dirías por ahí, de eso a nada, pues mejor es eso. Oye, y por ejemplo, a ver, con el calzado, por ejemplo, los zapatos, ¿allí tienen algo que ver o es irrelevante el calzado que tú tengas al estar sentado ahí? Fíjate, el 85% de las lesiones musculoesqueléticas a nivel del pie, del tobillo y de la rodilla están mediadas por el calzado. Entonces es totalmente importante. ¿En qué sentido? En que el calzado debe de tener una buena horma, que debe de tener un buen zapato, un buen soporte del talón, que debe de tener un arco plantar, que en la parte anterior de los dedos no sea puntiagudo, porque si es puntiagudo empieza a amontonar los deditos y empiezas a generar el famoso juanete, ¿no? Lo que llamamos nosotros alux valgus, y puedes desarrollar pie cabo, que es el aumento del arco plantar, o puedes desarrollar un pie plano flexible, que es el vencimiento de la bóveda plantar por el debilitamiento de ciertos músculos a nivel de la pantorrilla, puedes desarrollar inestabilidad del tobillo, puedes desarrollar inestabilidad de la rodilla, y entonces
se va generando un desorden. Eso sí es bien importante que la sociedad en general sí tenga mucha consideración al momento de comprar calzado. Compramos calzado por la estética, pero de pronto no nos enfocamos. O por la moda, ¿no? O por la moda, pero por de la pronto marca. no, o por la marca. Pero de pronto no nos tomamos el tiempo de revisar si en realidad es un zapato de calidad para nuestra estructura. ¿Cuál sería ese zapato? O por ejemplo, a ver, hay unos como guaraches que yo no tengo, por supuesto, que son como totalmente como de, no sé si es goma o es plástico, que utilizan muchos incluso en los doctores o en las clínicas dentales. Ya Así. sé, los famosos estos Crocs, ¿no? Ándale, exactamente. Fíjate, esos se empezaron a ser muy utilizados porque eran muy cómodos. Sí, Sin embargo, hubo después un artículo que salió por ahí que asociaba el uso de este calzado a disfunciones circulatorias, porque el zapato llega a ser tan blando que el pie se acopla mucho a la estructura y entonces oprime mucho, tienes muchas zonas de hiperpresión plantar y eso corta la circulación. Otra vez volvemos a la comodidad. Exacto. Que está colchonado y que no es funcional. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué deberían de cuidar así como rápido? Puntos en el zapato. Meter siempre la mano al zapato para ver si tiene un bordecito en el arco del pie. Bien. ¿No? Que es el soporte del arco plantar. Si no lo tiene, no sirve, ¿vale? Porque entonces vas a desarrollar problemas inflamatorios de la planta del pie que se conocen como fascitis plantar. Si en la parte anterior es muy puntiagudo, ya también desechado, ¿no? Debe de tener el suficiente espacio para que los deditos dentro del calzado puedan moverse adecuadamente. Bien. Si en la parte de atrás el zapato es de tela, que se puede llegar a mover mucho, tampoco ya no sirve. ¿Por qué? Porque la parte posterior del calzado debe de ser lo suficientemente rígida para que mantenga estable el talón. Okay. Si el talón empieza a lateralizarse, el tobillo empieza a vencerse y empiezan a aparecer como muchos problemas. media botita, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, algunas de las medias botitas son muy buenas porque ayuda a estabilizar. Sin embargo, muchas de las botas no tienen el soporte del arco plantar. Sí, entonces, son como muy planas, sí, ¿no? Que hay por ahí marcas de calzado que son muy buenas y que tienen mucho cuidado en ese sentido con el diseño. ¿Como cuál? ¿Una? Por ejemplo, los Flexi. Ok. O sea, el Flexi es sumamente un zapato muy bien diseñado. Tiene buena calidad en la cuestión de los materiales con los que se diseña el zapato. Tiene toda esta característica de que nunca son puntiagudos, de que siempre tienen buen espacio en la parte anterior, de que tiene el soporte del arco plantar, de que tiene la parte bien rígida de la horma posterior del calzado, ¿no? Donde se descansa el talón. Entonces ese podría ser una buena posibilidad. Y lo adecuado es que todos los calzados siempre tengan agujeta. Siempre. ¿Por qué? Porque si el calzado no es de agujeta y es de meter, entonces el zapato va a empezar a hacerse blando. Y entonces otra vez regresamos a lo mismo. Entonces, las agujetas lo que hacen es mantener un poquito de presión en el pie, en la estructura del pie, para que se mantenga en la posición adecuada para funcionar. Puta, y a mí que no me gustan para nada las agujetas, yo siempre soy sí de la marca, pero solamente de mecer. Me encabrona como guarachito o algo así. No precisamente, o sea, como un flexi, pero sin agujeta. O sea, me gusta meter el pie siempre y sacarlo así, pero y luego incluso una mala costumbre que tengo de reconocerlo que cuando tengo zapatos con agujetas casi nunca los tengo amarrados. Ya nada más. o incluso a veces los tenis, prefiero traerlos desamarrados y la agujeta que está colgando, pues la meto hacia adentro del tenis, ¿no? Para que no me vaya a caer. Es mala costumbre mía, pero así. Sí, o de perdiz, pues utilizar cualquier calzado deportivo para hacer carrera, por ejemplo, ¿no? Que tienen burbuja de aire, que tienen las agujetas, toda esa cuestión. Claro. Eso sería lo adecuado. Muy bien, pues mis queridos amigos, el tiempo se nos agotó, de hecho ya nos pasamos un poquito, es interesante esto de las posturas, pero bueno, Jesús Peña Magaña, te mando un abrazo, mi amigo de Morelia. Ramón Sánchez, te mando un abrazo. Saludos a Ramón. También, como no, un excelente ceramista. ¿Qué les cuento, mis amigos? Y a mi queridísima amiga, la doctora Viviana Chagari, que también nos está viendo y que va a estar con nosotros la próxima semana. Y de hecho, la primera mujer que va a estar con nosotros en el programa, ¿verdad? Así es, la primera invitada. La primera invitada que, bueno, pues doctora Viviana, ya sabes, aquí te esperamos el siguiente miércoles para hablar un poquito de los guardas. ¿Cuál será el nombre correcto? Guard o algo así que les llaman, no sé. Pues la verdad desconozco, ¿no? Yo siempre los he conocido como guardas deportivos, ¿no?
Sí, claro. Pero no, la verdad desconozco el nombre específico. O sea, ¿cómo te mando a hacer un guarda nada más así y ya? ¿Un guarda deportivo? ¿Cómo? De No, colores, lo así. desconozco, Rebe, pero buen punto, ¿no? Para platicarlo igual en nuestra próxima emisión. Claro que sí, pues bueno, ahí está la invitación y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Facebook en vivo y que nos van a escuchar en Spotify también a través de la plataforma de RXI, Radio por Internet, di la neta del planeta, cabrón. Sí, no te cuesta nada. No te cuesta nada, solamente decir la verdad. Pues bueno, mis amigos, pues nos retiramos por hoy. Ha sido un placer haberte tenido, Gracias mi a estimado ustedes. amigo, hermano, ¿qué te digo? Se te quiere muy bien. Igualmente. Y pues ahí estamos para una invitación para posterior, que Sí, pues con vamos gusto. a Me encanta. platicar algo de esto, ¿no? Que Claro. no sé qué, también la luz que tenemos en los Sí. para la vista Sí, y importante. eso nos obliga, si no tenemos una buena luz, nos obliga a tener todavía mucho más curvatura para ver todavía más los modelos. Aparte que, bueno, los que estamos gatones, pues... Muy bien, Irving, vámonos. Pues vámonos. ¿Listo? Perfecto. Bueno, mis Listo. queridos amigos, pues recuerden que aquí estamos el siguiente miércoles, nos vemos y como eternos aprendices, seamos siempre humildes y tolerantes. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.